Muy buenos días, estimados aprendices. Bueno, hoy tenemos nuestra última semana del curso eh, Desarrollo de habilidades encaminados a la bioseguridad. Bueno, eh, ya este es en la semana en la cual vamos a cerrar el curso. He estado revisando algunas evidencias que me han enviado. Faltan muy poquitos. Han sido bastante juiciosos en la entrega de las evidencias. Eh, Aquellos pues que no han podido enviármela a través del correo, eh, tengamos presentes que ya, bueno, hasta esta semana tenemos la entrega de las mismas. La mayoría ha aprobado los cursos de fundamentos, eh, los cursos de este que estamos ahorita desarrollando, el desarrollo encaminados a la bioseguridad. Tenemos ahorita la otra semana, arrancamos con el curso de condiciones y estilos de vida saludables. Vamos muy bien con este programa de formación o esta ruta de aprendizaje. Lo ideal es que pueda entregar todas las evidencias que tienen pendientes. Bueno, realmente son muy pocas las evidencias en las cuales deben. Y nada, siempre les comento y les digo, tengan en cuenta que esos cursos le van a ayudar mucho al desarrollo de o la, al desarrollo, al, al mejoramiento del perfil profesional. Entonces, eh, por favor, revisen muy bien, tengan en cuenta que eso no solamente le va a servir como, como algo pasajero, algo para poder ingresar a las empresas o tener un soporte para eh, base con respecto al conocimiento sobre seguridad en el trabajo, sino que va a aumentar mucho más su perfil profesional. ¿Listo? Muy bien. Dame un momento. Bueno, tenía un problema aquí con el internet, pero bueno. Gestión de la bioseguridad en las organizaciones, capacitación, comunicación y mejora continua. Ya nos encontramos en esta cuarta semana y
Mm, bueno, es que no hay problema. Listo, bueno. Continuamos. Mm, un momento. Listo, bueno, tenía un problema aquí en el equipo. Bueno, continuamos. Nuestra agenda es una bienvenida, presentación para aquellos que no me conocen, introducción, objetivos de la sesión, la bioseguridad como sistema de gestión, captar la conducta, un gran reto, capacitación en bioseguridad, comunicación efectiva en bioseguridad, mejora continua en bioseguridad, instrucciones para el desarrollo de la actividad en el Padlet y en espacios de preguntas, dudas o inquietudes. ¿Listo? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald.
Sosa McMahon. Soy su instructor encargado de esta ruta de formación en seguridad y salud en el trabajo. El correo al cual me están enviando las evidencias es a través del correo rsosa@sena.edu.co, ¿sí? O muy fácil la pueden cargar en el Padlet que he compartido desde el inicio de la ruta de formación para que puedan cargar todas las evidencias correspondientes. Muy bien. Bueno, introducción. Em, Quiero darles una bienvenida muy especial, la verdad. Eh, Cuando hablamos eh, de bioseguridad, muchas veces pensamos únicamente en hospitales o laboratorios. Sin embargo, la bioseguridad está presente en cada espacio donde las personas vivimos o trabajamos. Ejemplo, una bodega, una oficina, un restaurante o incluso nuestro hogar. Entonces, donde hay vida, hay riesgo biológico y donde hay riesgo, debemos actuar con responsabilidad. Hoy les mostraré cómo gestionar una responsabilidad de manera organizada. La bioseguridad no es solo seguir un protocolo porque me lo exige la ley, es más bien comprender que cada acción que realizamos puede proteger o poner en riesgo la vida de alguien más. Imaginen por un momento un colaborador que no recibe capacitación adecuada en el manejo de residuos o un colaborador que no sabe usar bien su tapabocas o una empresa que no comunica los riesgos existentes. Entonces el resultado, pues, será enfermedades, sanciones, pérdidas humanas y además económicas. Aquí es donde ustedes entran y ustedes serán quienes puedan identificar, puedan comunicar y además propongan mejoras, ¿cierto? Serán gestores activos de la bioseguridad en su entorno. Entonces, a través de la capacitación, de la comunicación constante y la mejora continua, ayudamos a construir entornos mucho más seguros donde cada persona pueda regresar sana a su hogar cada día. Hoy vamos a aprender a pasar de la teoría a la acción, ¿cierto? No vamos a pensar en un futuro lejano, eh, vamos a pensar en qué podemos hacer desde ya para mejorar la seguridad biológica en nuestros espacios de trabajo. Recuerden esto, ¿cierto? Durante toda esta sesión. Una cultura de prevención se construye con acciones diarias y con personas comprometidas, ¿cierto? Entonces, esa transformación comienza con ustedes y conmigo aquí y ahora. Entonces, la diapositiva nos dice lo siguiente. Dice, ¿qué situación real recuerdan donde una mala práctica de seguridad generó un riesgo o un problema de salud? Ténganlo presente. Muy bien. Entonces, la bioseguridad es una responsabilidad de todos, un compromiso colectivo. Gestionarla correctamente protege vidas y asegura el cumplimiento legal. Y capacitar, comunicar, evaluar, ¿cierto? Es hablar de cultura de prevención. Todos prevenimos, todos aprendemos y todos mejoramos. Bueno, objetivo de la sesión. Eh, Establecer medidas de gestión que fortalezcan la cultura de la bioseguridad en el trabajo, ¿cierto? Comprender el rol estratégico de la capacitación y la comunicación. Analizar la mejora continua en la prevención de riesgos biológicos y diseñar prácticas que impacten la realidad laboral. Como pregunta tenemos cuál creen ustedes que falla más en las empresas, la capacitación, la comunicación o el seguimiento. ¿Y por qué? Esa la vamos a responder al final de la socialización de esta diapositiva. ¿Listo? Bueno,
Entonces hoy vamos a enfocarnos en cómo gestionar la bioseguridad. Usted ya conoce los riesgos y las normas, pero ahora veremos cómo convertir ese conocimiento en acciones reales, ¿cierto? Dentro de la organización en la cual están laborando o ya sea en el hogar. Entonces, para que lo tengan claro, desde el inicio, una empresa puede tener todos los protocolos escritos y archivados, pero si no capacita a su gente, ¿cierto? Los riesgos siguen ahí. Piensen en esto. ¿De qué sirve un plan de desinfección si nadie sabe aplicarlo correctamente? ¿De qué sirve un elemento de protección personal si el trabajador o colaborador no tiene por qué y cómo usarlo? ¿Y cómo podemos saber si una medida funciona si nunca la medimos, cierto? Entonces, por eso trabajaremos tres pilares fundamentales, el cual es la capacitación, comunicación efectiva y la mejora continua. La capacitación es enseñar para que todos sepan proteger su salud, ¿cierto? Por ejemplo, enseñar técnicas de lavado de manos, reducir contagios en oficinas y algunas plantas y alimentos. Comunicación efectiva es cuando que todos entiendan los riesgos y las medidas de control, por ejemplo, señalización visible en baños, ¿cierto? Áreas de residuos o laboratorios. Y mejora continua es pues, evaluar, corregir y volver a intentar, ¿cierto? Ejemplo, si después de una capacitación se sigue cometiendo los mismos errores, es señal de que hay que reforzar el proceso o algún paso de lo que estamos haciendo. Entonces, el objetivo es que ustedes logren relacionar la bioseguridad con las personas y su comportamiento, diseñar acciones simples pero de alto impacto en la vida real, ¿cierto? Convertirse en esos referentes dentro de su entorno laboral. Eh, Hoy ustedes van a asumir el rol de gestor de multiplicadores de cultura preventiva y esto no solo es valioso para ustedes como profesionales, ¿cierto? Es valioso para la vida y bienestar de todos con quienes trabajan. Entonces, ¿cuál creen ustedes que falla más en las empresas? ¿La capacitación, la comunicación o el seguimiento y por qué? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, en la mayoría de las empresas, pues el seguimiento es lo que más falla, ¿cierto? Aunque muchas organizaciones invierten en capacitaciones y colocan carteles o circulares para la comunicación, lo que se habilita es el monitoreo continuo del cumplimiento de esos protocolos. Entonces, un seguimiento sistemático, inspección, auditoría, registro de incidentes y análisis de mejora de las buenas prácticas se transforman en rutinas repetitivas en algún impacto, ¿cierto? Eso ocurre porque el seguimiento requiere recursos, métricas, responsables asignados y una cultura de mejora, mientras que capacitar o comunicar parecen tareas de una sola vez. Entonces, por tanto, muchas veces la empresa cumple con dar la charla o poner los carteles, pero no verifica si los colaboradores o los trabajadores realmente cambian sus hábitos ni corrigen los errores que se observa, ¿cierto? Entonces, un sistema completo de seguridad necesita capacitación, necesita comunicación y además seguimiento, pero si uno falla, el sistema se debilita. Entonces, si ese es el lado más frágil en muchas organizaciones, ¿cierto? Hay que fortalecerlo. Nos vemos. Bueno, la bioseguridad como sistema de gestión. Entonces, la bioseguridad es parte esencial del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Requiere planificación, control y mejora constante. Normativas clave, tenemos el decreto 1072 de 2015, ¿cierto? La resolución 312 de 2019, que son los estándares mínimos, la resolución 666 de 2020, que son los protocolos de bioseguridad y prevención de contagios. Entonces, hasta ahora hemos visto la bioseguridad desde un enfoque práctico, pero es importante entender que no se trata solo de acciones aisladas. La bioseguridad hace parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es decir, está planificada,
está planificada, supervisada y además evaluada como cualquier otro proceso estratégico de la organización. Entonces, normativa colombiana es clara, ¿cierto? El decreto 1072 exige que todas las empresas, desde la más grande hasta la más pequeña, implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Eso incluye identificar riesgos, capacitar, evaluar resultados y además proponer mejoras. Pues nada puede quedar al azar. La resolución 312 nos dice lo siguiente, indica los estándares mínimos que demuestran si una empresa realmente protege a sus colaboradores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, existen capacitaciones periódicas, ¿sí? Se entregan elementos de protección personal adecuados, se realizan inspecciones internas, se investigan los incidentes. Pues si la respuesta es no, pues alguna la empresa no cumple, ¿cierto? Entonces la resolución 666 nos dice que aunque eh, nació por la pandemia, pues dejó una enseñanza muy importante, que la prevención es temporal, es permanente. ¿Listo? Entonces, esa norma estableció puntos esenciales como ventilación adecuada, distanciamiento cuando es posible, limpieza de desinfección programada, reporte de síntomas, educación al personal en riesgos biológicos, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa cuando no se cumple eh, la gestión de bioseguridad? ¿Cierto? Aumenta accidentes y enfermedades laborales, colapsan procesos por falta de personal sano, se ponen en riesgo vidas humanas, llegan multas, sanciones, incluso cierre de empresa, ¿cierto? Por incumplimiento de alguna norma. Por eso decimos que las normas no se hicieron para llenar archivadores, se hicieron para salvar vidas. Entonces, recuerden, la metodología del sistema de gestión de seguridad en un trabajo se basa en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Si la empresa solo planea, pero no verifica, la seguridad se queda en papel. Si la empresa hace, pero no mejora, el riesgo persiste, ¿cierto? Entonces, la bioseguridad exitosa se puede medir y se nota cuando los colaboradores saben qué hacer, lo hacen bien y lo hacen siempre. Hoy ustedes entenderán que la bioseguridad no es un gasto, realmente es una inversión en bienestar, en productividad y además en cumplimiento legal. Y ustedes pueden ser quienes implementen estos cambios en su entorno. Importante, captar la conducta, ¿cierto? Es el gran reto. La bioseguridad depende de comportamientos seguros, compromiso individual y colectivo y reforzamiento frecuente. Entonces, hasta este punto ustedes ya conocen normas, conocen protocolos y equipos de protección, pero aquí aparece el mayor desafío, ¿cierto? Que es cambiar el comportamiento humano. Entonces, podemos tener señalización, podemos tener alcohol glicerinado, guantes nuevos, pero si un colaborador o un trabajador se los quita por incomodidad, pues el riesgo vuelve. Entonces, el enemigo número uno de la bioseguridad no es un virus, sino una bacteria, ¿cierto? Es la frase, eso nunca me va a pasar a mí. Ese es el enemigo número uno, ¿cierto? Eso nunca me va a pasar a mí. Entonces, cuando hay un exceso de confianza, la persona baja la guardia o cuando no comprende el riesgo, no actúa con prevención o cuando no hay seguimiento, en las malas prácticas se vuelven normal. Ejemplo, en empresas, por lo menos un trabajador de cocina
que se salta el lavado de manos porque hay afán, ¿cierto? O el personal de oficina que come en su puesto de trabajo y comparte objetos, pues hay un problema ahí. Operarios que reutilizan guantes desechables para ahorrar tiempo. Entonces, empleados que siguen trabajando con síntomas por miedo a reportarlos. Entonces, resultados: brote de enfermedades, aumento de ausentismo, más costos en atención y reemplazos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que la gente, ¿cierto? Nosotros hagamos lo correcto, incluso cuando nadie lo está mirando? Entonces, aquí entra tres elementos esenciales: formación continua, ¿cierto? Supervisión, liderazgo visibles y motivar buenas prácticas. Entonces, formación continua, no solo charlas, simulaciones, ejemplos, recordatorios visuales, porque lo que se refuerza, pues lo que no se refuerza se olvida, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la supervisión y liderazgo visible, pues el líder debe ser ejemplo. O sea, cuando el jefe no usa un elemento de protección personal, nadie lo usa. Y motivar buenas prácticas, bueno, reconocer al que cumple, ¿cierto? Corregir a tiempo al que comete errores y nunca normalizar los actos inseguros. La bioseguridad debe sentirse en cada acción cotidiana, ¿cierto? Toser, saludar, limpiar, descartar, higienizar objetos, reportar síntomas. Así se construye una verdadera cultura preventiva. Entonces, cuando cada colaborador o trabajador actúa con cuidado, o sea, no por obligación, sino porque entiende el porqué, es lo esencial. Y quiero que se lleven esta idea, ¿cierto? La seguridad empieza en la mente antes que en las manos. La bioseguridad es efectiva solo cuando se convierte en un hábito como tal. ¿Listo? Capacitación en bioseguridad. Bueno, la capacitación debe ser continua, práctica, específica al riesgo, medible, ¿cierto? Por lo menos algunos ejemplos reales: taller sobre uso adecuado de guantes en residuos hospitalarios, entrenamiento de higiene respiratoria en oficinas, simulacro de derrame biológico en laboratorios, ¿cierto? Son ejemplos que se deben desarrollar para esos tipos de ambientes o contextos. De la capacitación en bioseguridad es una obligación real y una necesidad humana. Entonces, pero el error más frecuente de las empresas es pensar que capacitar es simplemente reunir al personal, mostrar un PowerPoint y hacer firmar una asistencia, ¿cierto? Eso no es capacitar. Capacitar es lograr un cambio de conducta como tal. ¿Listo? Si antes no usaban el tapabocas correctamente, si después sí, pues la capacitación funcionó. Si siguen repitiendo los errores, ¿cierto? Con tiempo perdido. Por eso la capacitación debe ser continua, ¿cierto? Las prácticas seguras se olvidan, sí, no se refuerza. Ejemplo, un colaborador o un trabajador que solo recibió capacitación en pandemia puede relajarse y decir, eso ya pasó, ya es necesario usar elementos de protección personal. Pero el riesgo biológico sigue existiendo siempre. Repetir, recordar, aplicar, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. La práctica, bueno, la práctica, el colaborador debe hacerlo con sus manos, no solo verlo, no una imagen. Ejemplos reales podemos diferenciar: practicar colocación y retiro de guantes para evitar contaminación cruzada, simulación de derrames de sangre o fluidos en un centro de salud, juegos de roles sobre reporte de síntomas y gestión de residuos, ¿cierto? La práctica genera una memoria muscular y es muy importante. Especifica el riesgo, o sea, cada puesto tiene un riesgo diferente. Entonces, por lo menos en puestos como auxiliar de cocina, eh, riesgo, contaminación cruzada, bacterias en alimentos.
Capacitación necesaria, pues lavado de manos, el uso de gorros y guantes. En un puesto como personal de oficina, qué riesgos se pueden presentar. Virus respiratorios, superficies contaminadas. ¿Qué capacitaciones podemos implementar? Ventilación, higiene respiratoria. En un puesto como en operarios de bodega, ¿cierto? Los riesgos que se pueden visualizar, presencia de animales y demás vectores, o sea, insectos como tales, capacitación necesaria, control de plagas, barreras físicas, en puestos como laboratorios, riesgos, sangre, fluidos, biológicos, ¿cierto? Entonces, capacitación necesaria, bioseguridad nivel 1, 2 y 3. Entonces, importante. No sirve enseñar de todo a todos, no. Hay que enseñar lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Medible, debe comprobar si el colaborador o trabajador aprendió de verdad. ¿Y cómo medir? Ejemplo, como le medio yo a ustedes a través de los evidencias de trabajos, o si fueran en clases presenciales, pues a través de un quiz, de una evaluación, ¿cierto? O un ejercicio práctico que deben desarrollar. Entonces, ¿cómo medir? Preguntas de verificación, observación directa en puestos de trabajo, o hacer un checklist de comportamiento, o una mini evaluación antes y después, ¿cierto? De empezar una actividad. Ejemplo, pues, si un colaborador se quita el tapabocas para hablar, pues es señal de que falta refuerzo. Puedes capacitar sin evaluar, hacer sin saber si funciona. Eh, bueno, una buena capacitación no se mide por cuántas horas dura, sino por cuántas vidas ayudas a proteger. Cuando formamos con calidad, estamos cuidando familias enteras, porque lo que aprendimos en el trabajo lo llevamos para la casa. Muy bien. Comunicación efectiva en bioseguridad. Bueno, tenemos señalización preventiva, boletines y carteles visibles, reuniones breves y operativas, aplicativo, plataformas internas, reglamentación inmediata. La comunicación es el corazón de la bioseguridad, ¿cierto? Si la organización no habla sobre prevención, la prevención no existe. Entonces, muchas empresas creen que comunicar es solo poner carteles, enviar correos, publicar protocolos, pero si el trabajador o el colaborador no entiende el mensaje, entonces no hay seguridad, ¿cierto? Por eso la comunicación debe ser, ¿qué? Clara, ¿cierto? Palabras simples, frases cortas, ideas directas. Ejemplo incorrecto, implementar medidas de higienización para evitar la proliferación microbiana. Y ejemplo correcto, lávate las manos antes y después de comer. ¿Listo? Entonces, la claridad es salvavidas. Es importante. Visual, pues bueno, en palabras simples, frases cortas y directas, ¿cierto? Visual, las imágenes se enseñan más rápido que un manual. Entonces, ejemplos efectivos, señales de colores en áreas con residuos, pictogramas del paso a paso del lavado de manos, infografías del uso correcto del tapabocas, carteles ubicados donde se realiza la actividad, no en la oficina del jefe, ¿no? Allá no sirve mucho, ¿cierto? La señalización debe ser visible en el momento del riesgo. Permanente, bueno, comunicaron una sola a la vez, o sea, se olvida. Entonces, la prevención debe ser un recordatorio constante. ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Mini charla de seguridad, frecuencia diaria o semanal, ejemplo, 5 minutos antes de iniciar el turno. O estrategia puede ser boletines informativos, ¿cierto? Con frecuencia mensuales, ejemplo, cambios normativos o nuevos protocolos. Otra estrategia puede ser campañas por temporada, ejemplo, esas campañas de virus respiratorios, de dengue, etc. Entonces, repetir no cansa, repetir refuerza, ¿cierto? Bueno, cercana al trabajador no es lo mismo explicar a un médico que a un operario de vega. Entonces, eh,
deben haber una estrategia según su perfil. Entonces, eh, colaboradores con baja escolaridad, pues señales y demostraciones mucho más prácticas. Personal administrativo, algunos correos, manuales, capacitación virtual, equipos rotativos en el campo, grupos a través de WhatsApp, audios cortos, de la comunicación se adapta, no se impone como tal. Bidireccional, retroalimentación inmediata, o sea, el colaborador debe tener voz para eh, para reportar incidentes, ¿cierto? Para pedir claridad en un procedimiento, advertir un riesgo que nadie ha visto. Ejemplo, digamos que un colaborador observa que los residuos se apilan junto a alimentos, debe reportar inmediatamente. eh, entonces, cuando el personal participa, pues la bioseguridad mejora sola, ¿cierto? Ejemplo, digamos que en una empresa se colocaron carteles sobre higiene respiratorio, ¿cierto? Pero los colaboradores seguían quitándose el tapabocas. Entonces, ¿qué falló? Puede ser que el mensaje estaba en una cartelera lejos del área de trabajo, o nadie explicó ni demostró el riesgo, o no hubo supervisión ni retroalimentación. Entonces, soluciones que hay que hacer ahí en ese caso, bueno, carteleres en zona visibles, demostración práctica de ajuste de tapabocas, líderes reforzando el mensaje durante la jornada, eh, comunicación sin seguimiento, pues es un mensaje realmente perdido. Frases para que ustedes tengan en cuenta, esta frase es muy importante, y es que la bioseguridad se conserva, ¿cierto? Se observa y se corrige todos los días. Entonces la comunicación efectiva genera cultura, y la cultura es lo único que permanece. ¿Ok? Bueno, mejora continua en bioseguridad. Aquí ya vamos a hablar del ciclo PHBA o el ciclo DEMI, ¿cierto? Y pues aplicado a la bioseguridad. Planear, hacer, verificar y actuar. Identificar riesgos y definir controles. Hacer, aplicar protocolos y elementos de protección personal. Verificar, inspección, medición, auditorías. Actuar, pues ya hablamos de corregir, hablamos de actualizar y formar nuevamente el ciclo como tanto. Es una mejora constante, ¿cierto? Más protección y menos errores. La bioseguridad no es algo que se hace una sola vez, no es un proceso vivo, ¿cierto? Que se evalúa y mejora todos los días. El ciclo PHBA o el ciclo de EMI, hacer, planear, hacer, verificar y actuar, es el combustible que mantiene activa la prevención. Entonces, planear qué puede pasar y cómo evitarlo, ¿cierto? Entonces, aquí analizamos el entorno, identificamos riesgos biológicos y decidimos qué protocolos se necesitan. Ejemplos, digamos, en una cocina industrial, planear implica revisar si existe riesgo de contaminación cruzada por alimentos mal manipulados. En una clínica, digamos, se planean rutas seguras para desechos biosanitarios, ¿cierto? Planear es anticiparse a los errores antes de que ocurran, ¿cierto? Hacer es aplicar lo que se planeó, o sea, es ejecutar. Limpieza y desinfección, uso de elementos de protección, señalizaciones, capacitación inicial. Cierto ejemplo, digamos, si se detecta riesgo por contacto con fluidos, pues se implementa el uso obligatorio de guantes y gafas. Entonces, hacer es que pasar del papel a la acción. Verificar realmente está funcionando, ¿cierto? Realmente están funcionando. Es una pregunta que nos hacemos. Entonces se evalúa si los colaboradores
cumplen y si las medidas son efectivas. Entonces, inspecciones periódicas, reporte de incidentes, encuestas rápidas al personal, seguimiento al uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, ejemplo, eh, si se revisa que el personal realice el lavado de manos en momentos críticos, o sea, antes de manipular alimentos, después de tocar superficies contaminadas, etcétera, ¿cierto? Entonces, la verificación es medir la realidad, no asumir que todo está bien. Y actuar, bueno, hablamos de corregir, de reforzar, de capacitar de nuevo. Cuando se detecta fallas, entonces la empresa debe reaccionar sin culpar, sino mejorando. Entonces, reentrenar al personal, ajustar procedimientos, aumentar señalización, cambiar o mejorar el elemento de protección, reorganizar rutas de trabajo, ¿cierto? Si alguien sufre una infección por mala manipulación de residuos, pues debe revisar todo el proceso, corregirlo y reforzar la formación a todos los colaboradores. Entonces, actuar nos dice que es convertir errores en forma de oportunidades de mejora. Importante, y me gustaría que tomaran en cuenta este mensaje, y es que una empresa, ¿cierto?, que cree que ya lo hace todo bien, ya está en riesgo, ¿cierto? La mejora continua evita esa rutina peligrosa, o sea, aquí siempre lo hacemos, lo hemos hecho así, yo ya me sé eso nunca me ha pasado. Entonces, esa confianza es la que genera accidentes o brotes infecciosos, y además una sanción elegante. Entonces, cada trabajador es un sensor de riesgo, cada colaborador es un sensor de riesgo, ¿cierto? Él ve lo que nadie más ve, él reporta lo que está fallando, él puede proponer soluciones reales. Entonces, un reporte a tiempo puede evitar contaminación de alimentos, prevenir exposición a fluidos con patógenos, detener un brote respiratorio en una oficina. Entonces, todos tienen algo que aportar, nadie es un espectador. Bueno, y la mejora continua hace que cada día trabajemos mucho más seguros que ayer, ¿cierto? No buscamos la perfección, lo que buscamos es prevenir el próximo accidente o enfermedad laboral. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos ya eh, tres evidencias y un cuestionario para desarrollar, las cuales corresponden